Con nosotros el doctor Eduardo Atencio Bravo, quien es postdoctoral en el proceso de ciencias y la investigación, titulado como doctor en ciencias mención gerencia, magíster en docencia para la educación superior, especialista en metodología de la investigación y licenciado en educación mención integral. Consultor académico, tutor y diseñador instruccional y learning en programas de especialidad, maestrías y doctorados también en las universidades del LATAM. Investigador acreditado y conferencista internacional sobre investigación y tecnología educativa en Latinoamérica, Europa y Norteamérica. Galardonado en la ciudad de Nueva York como joven investigador en educación, articulista y árbitro de revistas indexadas internacionales. Es para nosotros un honor, doctor Eduardo, tenerlo con nosotros. El micrófono es todo suyo. Muy buenos días, muy agradecido por esta apertura a este gran evento que desde el IFODOSU se ha venido desarrollando en el marco de una gran pretensión y una gran iniciativa que busca realmente fortalecer espacios de formación docente, aspecto medular que requerimos en esta época y en todas, por supuesto, pero que encontramos una gran acepción en estos momentos donde la investigación se pone al centro de procesos de transformación, de emancipación de actores, y un sinfín de elementos que estaremos abordando desde una perspectiva transcompleja, tal como lo refiere esta conferencia, a favor de la comprensión de una realidad multidimensional, una realidad que es totalmente dialógica, es una realidad que está supeditada a la incertidumbre, la cual ha marcado pauta en estos tiempos de pandemia y la que está por venir ya una vez salgamos de ella con el favor de Dios. Como bien refirió Rosani, nuestra compañera que nos modera desde el IFODOSU, pues es un placer acompañarlos en nombre de las autoridades de la Universidad Euroamericana localizada en la República de Panamá, donde pues a bien tengo el compromiso de desarrollar las acciones de investigación y posgrado. Y más que ello, por supuesto, agradecer a la República Dominicana por este gran espacio, porque realmente es un espacio para el debate y la reflexión como lo hemos podido abordar con cada uno de los conferencistas y lo estaremos desarrollando a lo largo de estos 3 días. Sumamente interesante la estructura de este evento y pienso de que es una manera de poder aproximarnos a este perfil del docente que necesitamos a partir de la reinvención de sus funciones, de sus pensamientos, de sus ideologías y llevarlos a un escenario que por supuesto se correspondan con modelos pertinentes, modelos vigentes que respondan a la necesidad de un contexto embuido realmente en una situación bastante compleja. Y bueno, a situaciones complejas, discursos complejos, pero dentro de la complejidad, la simplicidad como elemento de ese gran macroproceso, ¿no? Me permito en este momento entonces compartir lo que es la presentación pautada para el día de hoy y de esta manera reflexionar un poco sobre lo que son las posturas transcomplejas del investigador educativo. Por supuesto que hacer mención a las posturas tan complejas del investigador educativo nos trae a colación repensar primero qué es la transcomplejidad, en qué se encuentra el estatus del investigador educativo en estos momentos, cuál es la vigencia o legitimidad de ese proceso implícito en la construcción del conocimiento en el área de la educación, cuál es realmente la pertinencia de los modelos de investigación, si están respondiendo o no están respondiendo a las necesidades vigentes del contexto, y por ende también nos conduce a repensar cómo la transdisciplina nos conduce a, digamos, generar un entramado de posibilidades y que dentro de esas posibilidades todo existe. Entonces, en este caso, pues como postdoctor también en proceso de la ciencia y la investigación y actualmente en investigación emergente, todo lo relacionado a la transcomplejidad, me encuentro en la imperiosa necesidad de reflexionar un poco y compartir la postura que evidencia toda una trayectoria y una experiencia de una red internacional de investigación transcompleja a favor de romper con esos procesos dicotómicos, con esa fragmentación o parcelación del conocimiento que culturalmente los paradigmas de investigación nos han enmarcado a los investigadores en el contexto de la educación y no ver más allá de ciertas limitaciones que cada uno de estos modelos epistémicos nos otorgan para la construcción del conocimiento, para la explicación, predicción, comprensión o transformación de la realidad como tal. Entonces, partiendo de esa premisa, como investigador educativo siempre me hacía el cuestionamiento
a que no existía una única realidad para yo poder acceder a esa investigación o a ese conocimiento, que existían diversas rutas, diversos procesos, procedimientos, técnicas, instrumentos, que por supuesto cada uno con sus fuentes de validez, con sus propios, digamos, procedimientos lógicos, conducen a ese propósito que todo investigador busca, que es el conocer, la construcción del conocimiento propiamente como producto emergente de todo un proceso sistemático, lógico, argumentado, que pasa por diferentes secuencias o fases, ¿no? Pero sin embargo, el ejercicio del docente como investigador apela en una primera instancia a la formación del docente en esta área. Por supuesto, nos llevaría a trastocar algunos elementos relacionados con el currículo en nuestras instituciones universitarias en la región y analizar desde qué punto de vista o desde qué perspectiva o en qué medida realmente el docente está siendo formado en el área de investigación para que luego pueda empoderarse del aula de clase como espacio o escenario para la producción del conocimiento a partir de la interacción de todos los actores que en él intervienen. Entonces, por supuesto que ello reduce toda la realidad del docente simplemente a un monismo metódico porque simplemente decimos, así fue que nos formaron o esto fue lo que nos enseñaron en el marco del positivismo lógico que siempre ha predominado y reinado desde la propuesta del Círculo de Viena y todos los elementos también relacionados con los planteamientos de Popper, de todos los autores que bien conocemos, pero no estamos para dar clases de epistemología ni de metodología, sino de reflexionar qué hay detrás del accionar del docente, qué hay detrás de esa ética, de esa convicción de yo docente, empoderarme de la investigación para hacer de ella una herramienta no solamente para producir conocimiento, sino que ese conocimiento retroalimente mi acción pedagógica, mi acción didáctica en el aula y que el resultado se vea reflejado en la sistematización de experiencias significativas, de innovaciones curriculares que propendan a la implementación de programas, de proyectos o modelos que nos permitan realmente contextualizarnos en función de qué, en función a la realidad de nuestros estudiantes, del aula de clase de la institución y por sobre todo a las necesidades de un contexto social que reclama y pega a gritos un nuevo perfil del docente y más en esta época. Obviamente soy defensor de la investigación, soy investigador desde los 12 años, enamorado de la investigación educativa y realmente cuando formo docentes, mi primer discurso se orienta a docente que no hace investigación, no puede ser docente, porque es que el nuevo perfil del docente deja de ser totalmente de transmisión de contenido, de generador de contenido, y pasa a ser un docente que propicia escenarios de interacción para que de esa interacción se produzcan realmente saberes pertinentes y esenciales para la vida que encuentran sentido desde la investigación. Entonces, es asumir la investigación no solamente como un proceso, que en algunos casos nos lo han querido ver, hacer ver como un reglamento, como un cumplimiento normativo, sino hacer de la investigación un estilo de vida. Un estilo de vida que ya yo voy a la calle y ya yo de lo que lo mínimo vea, del mínimo indicio, ya yo lo asocio con un evento de investigación, busco la manera de hacer una investigación con cuantos datos me suministra la realidad y así sucesivamente se va uno empoderando de esos ejercicios para llegar a la comprensión o a la actitud transcompleja del investigador educativo, donde la linealidad no existe, lo determinado no existe. ¿Ok? Estamos supeditados a escenarios basados en la incertidumbre, en la volatilidad, en la complejidad, en el azar, en la probabilidad donde todo es posible de suceder. Y eso es parte de lo que el docente investigador debe disponer en función del dominio de ciertas competencias que le permitan entonces configurar su propia realidad a partir de todos estos elementos. De allí entonces que es importante hacer un recorrido en primera instancia sobre la formación docente en investigación. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha de pasar? Y realmente nos conduce en el marco del eslogan de este congreso, repensando ese horizonte de la formación del docente, nos conduce realmente a reflexionar qué ha sucedido con el docente antes, durante y después de esta pandemia. ¿Qué ha pasado con la investigación educativa? ¿Hemos hecho investigación educativa o hemos cumplido con algunos documentos formales que en muchos casos no encuentran sustento o argumentos epistémicos y metodológicos por desconocimiento, por falta de competencia, por falta de tiempo, por falta de interés? ¿O es que no me gusta hacer investigación? Pues es parte de lo que necesitamos realmente examinar
a partir de este tipo de contextos en entornos virtuales. En primera instancia, a nivel cultural. La dimensión cultural ha sido un elemento que ha predominado en todos los procesos de formación docente, en todos los elementos transitorios entre, digamos, estructuras educativas y modelos educativos vigentes, por cuanto ha prevalecido una formación académica que se disocia, que se deslinda del quehacer científico del docente. Es decir, culturalmente hemos escuchado cómo la docencia se ha asociado de alguna u otra manera con el docente dador de clase, docente que ya no recobra gran relevancia ni pertinencia en este momento porque necesitamos docentes dinamizadores de situaciones de aprendizaje colaborativas, significativas, con base a la resolución de problemas del contexto, con base al descubrimiento y con base a otros elementos basados en retos que permitan realmente que el estudiante se empodere de la investigación como herramienta o vehículo conductor para acceder a esa realidad, que por supuesto yo, a través de una mediación didáctica tutoral, voy a orientar al estudiante en la construcción de ese conocimiento que le está buscando adquirir. Pero tenemos que un fuerte componente reside realmente en la dimensión cultural, porque seguimos encontrándonos en el seno de las universidades y las instituciones de formación docente. Realmente no puedo generalizar porque no es la realidad, pero sí un gran número, una gran proporción de formación de profesionales de la docencia que se ven aún instaurados en esquemas lógicos tradicionales positivistas, sin dar oportunidad a que el estudiante construya realmente a partir de su estilo de pensamiento, de su lógica de pensamiento, su propia realidad y de esta manera promover innovaciones metodológicas que conduzcan a la incorporación de nuevas rutas, nuevos modelos, nuevos métodos, enfoques, técnicas, procedimientos y un sinfín o arsenal de instrumentos que podemos utilizar los investigadores para construir la realidad. Es decir, no es simplemente planificar una clase, mediar la clase, evaluar la clase, sino en el trayecto de esas tres funciones medulares del ejercicio de la docencia, por supuesto sumada a todas las nuevas que se están incorporando en el contexto de la digitalización, el docente haga investigación y que la investigación retroalimente ese accionar pedagógico didáctico a partir de los insumos que realmente los actores evidencian dentro del aula y fuera del aula de clase. Por ello que un segundo elemento relacionado con la formación del docente es precisar la identidad epistémica que el docente dispone o en el cual, digamos, prevalece en su práctica pedagógica. Muchos pensamos que la investigación se ve fragmentada simplemente a un escenario de cumplimiento normativo, como hacía referencia, donde hago una investigación, una tesis, un trabajo especial de grado, y allí estoy haciendo simplemente investigación. Pues no. Yo como docente, en el momento en que ejecuto realmente el proceso de mediación didáctica y desarrollo ciertas secuencias operativas implícitas para una unidad de aprendizaje, allí también hay implícitas unas implicaciones de orden epistemológica. Hay un carácter inmediato entre la construcción del conocimiento y cómo ese conocimiento se construye a partir de la relación entre el sujeto y el objeto que aprende. Y por supuesto, este sujeto y objeto es enmarcado en un contexto llamado institución, llamado aula, llamado escuela, llamado sociedad. Bien, entonces, uno de los elementos relacionados con la formación del docente es que no hemos podido identificar o reconocer realmente el estilo y lógica de pensamiento para la producción del conocimiento científico o pedagógico en este caso, ¿no? Y ello hago referencia porque a nivel doctoral todavía me encuentro con participantes que plantean un problema de investigación socioeducativa o educativa propiamente y terminan alineándolo o conduciéndolo por la línea del positivismo porque, vuelvo y repito, al primer término predomina la dimensión cultural que nos han instaurado con respecto a esa línea, sin darnos cuenta de que un fenómeno de estudio puede ser abordado por cualquier corriente epistemológica, por cualquier paradigma. Lo que debe ponerse al centro realmente es cómo lo veo, cómo lo comprendo, cómo actúo frente a esa realidad y en función de ese estilo de pensamiento entonces poder demarcar las rutas que como investigador debo asumir para llegar a la construcción de ese conocimiento que estamos buscando en el contexto de la educación, de la pedagogía o cualquier área disciplinar que se articule y se retroalimente de todas ellas. Un tercer elemento es la retroacción, entendiéndose la retroacción como esa interacción constante que se dan entre todos los componentes de un sistema y cómo cada uno de ellos retroalimenta al otro para que logren supervivir. En este caso, la retroacción se busca desde la construcción del pensamiento pedagógico, en este caso,
a partir de la integración o la articulación entre la teoría y la práctica, como continuum para la comprensión, explicación o transformación de la realidad educativa. Esto nos hace clic inmediatamente con el modelo crítico reflexivo, paradigma sociocrítico, la investigación-acción, todo lo que tiene que ver con la producción del conocimiento y aplicación del conocimiento para generar el cambio. Hacia allá se orienta un poco la transformación de esta nueva realidad, donde no es única ni lineal, no puede darse por una realidad definitiva, como una realidad acabada, como una realidad determinada, porque es una realidad que va encontrando significado y va encontrando pertinencia en función del contexto y el estilo de pensamiento de quien lo construye. Lo que para mí hoy es el final, para otros es el principio, y así sucesivamente, porque partimos de un principio de dialogicidad en la investigación. A partir de estos tres elementos relacionados con la formación del docente de investigación, pues un proceso de revisión exhaustiva me condujo también a precisar que los docentes carecemos de ciertos niveles de dominio en cuanto a competencias investigativas. Hablar de competencias investigativas nos lleva más a un plano de actuar complejo, de desempeño, de evidencia del saber hacer, pero que ese saber hacer, por supuesto, está articulado con diversos saberes que van desde lo ontológico, la naturaleza del ser del investigador, con el hacer, el convivir, el conocer, y eso lo sabemos todos los que estamos en el contexto de la educación, en el marco de los aprendizajes que Jacques Delors nos plantea desde la UNESCO. Sin embargo, esas competencias investigativas implican un actuar complejo, un actuar que se evidencia a través de un desempeño basado en la movilización de recursos tanto internos como externos del sujeto, y que esos recursos se disponen a favor de procesos lógicos que potencien el dominio metodológico para la construcción de la realidad pedagógica. No podemos asociar las competencias investigativas a per se únicamente con el margen del documento, con el interlineado, el tipo de letra. No, esos son aspectos de forma, esos son aspectos de la estética asociada a la forma de la investigación, más no de la estética asociada a la esencia del discurso que está implícito en la investigación y por ende en el discurso pedagógico que estamos construyendo. Es por ello que las competencias investigativas deben partir no solamente desde el plano instrumental, conceptual, sino más allá de la lógica de pensamiento que debe evidenciar todo proceso investigativo en aras de hacer de la transcomplejidad un escenario que permite la interconexión de diversas fuentes, diversos métodos, y que esa interconexión, por supuesto, nos brinda una amalgama de insumos a razón de tener una comprensión compleja sobre un fenómeno determinado, sobre un estudiante, sobre el aula de clase, sobre una estrategia, sobre un proceso implícito en el sistema educativo, o así sucesivamente cualquier elemento que esté relacionado con todo este gran arsenal de miradas que estamos planteando. Aparte de las competencias investigativas, la formación del docente en investigación debe propender a la innovación curricular. No podemos esperar que las innovaciones curriculares se den a la luz de la normatividad que implica realmente la cadena de mando o la pirámide de la jerarquía que de arriba viene hasta la parte del docente, y el docente lo que hace es ejecutar o llevar al plano del microcurrículo la aplicación de ciertos contenidos en el aula para dar cumplimiento a un currículo oficial como tal. Pues no, el docente debe empoderarse de la investigación dentro del aula de clase para hacer de la sistematización de experiencias didácticas, ¿ok?, una herramienta que dé lugar a la emergencia de nuevas miradas con respecto a las situaciones particulares. Inmediatamente puedo trabajar innovaciones curriculares a partir de la implementación de metodologías, ¿ok?, didácticas, y que esas metodologías didácticas, al ser evaluadas, me brinden o me otorguen insumos para yo precisar como docente, mediador, si se han logrado los aprendizajes, si no se han logrado, si se generan aportes más allá del aprendizaje esperado curricularmente, de qué manera ese aprendizaje aporta insumos para construir un proceso de investigación, y así sucesivamente ir sistematizando, ir escribiendo, que es una de las competencias investigativas a las cuales más les tememos y con las que más nos cuesta llegar los investigadores, porque una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que escribimos, y a veces lo que escribimos no tiene que ver nada con lo que pensamos. Entonces realmente es todo un trabajo artesanal, un trabajo estético que implica la innovación curricular, no simplemente en su fase de implementación, sino de teorización, de sistematización.
para poder entonces brindar aportes sustantivos que puedan ser replicados en otros contextos, en otras temporalidades relacionadas con el desarrollo de la secuencia que estoy abordando en mi institución, en mi aula de clase o en cualquier otro contexto. ¿Cómo hacerlo? Esa es una gran diatriba porque decimos cómo hacerlo. Wow, se escucha muy bonito el discurso, pero realmente necesitamos luces para poder llegar a ese escenario. Y realmente esto representa un desafío en el desarrollo de la investigación para superar la visión fragmentaria de la realidad. Y cuando hablo de visión fragmentaria de la realidad, hago referencia entre la verdad y la mentira, entre lo bonito y lo feo, entre la objetividad y la subjetividad, entre lo filosófico y lo científico, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el cómo hacerlo va a obedecer a su estilo de pensamiento, y ese estilo de pensamiento, en la medida que se sistematice y se incorpore como innovación curricular, se va legitimando en el seno de todos los actores involucrados en la experiencia. Y de esta manera usted tendrá la posibilidad de poder incorporar o de abordar una pluralidad metodológica que le permita trascender no a una técnica ni a un método, sino a la complementariedad y la integración de todas ellas. Muchos investigadores, cuando están haciendo sus estudios, se hacen una gran reflexión. Particularmente a mí me la hacen, puedo decir que de 50 estudiantes, 48 me la preguntan. Doctor, ¿será posible de que yo en mi investigación aplique diversos métodos, diversos paradigmas, diversos enfoques? Mi primera respuesta es, ¿has leído sobre transcomplejidad y transdisciplina? ¿Por qué razón? Porque en la medida que nosotros comprendamos de que esto no es hacer una tisana ni una ensalada donde revertimos diversos ingredientes y todos los tenemos allí, sabe sabroso, pero a la final cada uno está por su lado, no vamos a lograr la integración realmente y la complementariedad entre cada uno de los fines que persiguen estos modelos. ¿Qué sucede? Que filosóficamente encontramos posturas donde se plantean que los paradigmas son irreconciliables, de que sus intencionalidades son totalmente distintas, de que, en fin, el dequeísmo ha predominado para buscar oposiciones y para buscar conciliación entre lo irreconciliable, como lo planteo mucho más adelante. Y realmente se trata es de organizar una ruta epistémica que sea lógica en función de cada estadio de investigación, función de investigación, lógica de pensamiento y nivel de conocimiento que se aspira a producir. Porque no es lo mismo hablar de complementariedad paradigmática a que hablemos de investigación multimétodo. No es lo mismo hablar de diseño cual y cuantitativo a hablar de una investigación basada en complementariedad metodológica. Entonces hay que tener mucho cuidado con la literatura metodológica que ha emergido en el contexto de la cientificidad, por cuanto, en el contexto también de la investigación propiamente educativa, por cuanto se han tergiversado un poco los términos que terminan generando confusiones en el lector y, por supuesto, en el investigador. Bien, entonces, el cómo hacerlo obedece una ruta muy particular, una ruta que propende al estilo de pensamiento del investigador. Es decir, yo mismo configuro mi propia realidad de investigación atendiendo realmente a cómo lo veo, cómo lo interpreto, cómo lo comprendo, cómo actúo y de esa manera ir construyendo lo que llamamos epistemologías personales del investigador, donde no existen recetas, donde no existen patrones, como bien refería el conferencista anterior. En este caso, es importante entonces liberarse de las rupturas de pensamiento y de todas esas fuentes que nos han instaurado las culturas tradicionales con respecto a que la realidad simplemente es comprobable a través de la verificación de hipótesis. Por ejemplo, el investigador educativo bien puede empoderarse de herramientas, de métodos, de enfoques de investigación de orden cualitativa también, viéndolo desde el punto de vista entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que simplemente son etiquetas semánticas que se instauraron para diferenciar una de otra sin darnos cuenta que realmente están asociadas con las técnicas de análisis de investigación a per se. Entonces, el investigador debe empoderarse de esas herramientas, de esos métodos de investigación socioeducativa, como la etnografía, por ejemplo, la etnografía digital, que es una de las últimas tendencias que se han venido trabajando desde España, empoderarse de la hermenéutica, empoderarse del interaccionismo simbólico, en fin, tantos enfoques que han predominado y sin embargo, actualmente hablamos de la sistematización de experiencia ya como un método, como tal, que nos permite construir categorías conceptuales o teorizaciones a favor de la construcción del pensamiento pedagógico, a favor de un nuevo discurso, de una realidad emergente en el contexto de la educación desde el seno del aula de clases. Es decir,
hacemos de nuestra práctica un escenario que promueve la construcción de realidades partiendo de los actores implícitos. No quiere decir con ello de que el positivismo ya no es vigente, no deja de responder a ciertas preguntas, no, sino que cada uno de estos modelos y posturas epistémicas otorga respuesta a la realidad que buscamos conocer bajo las premisas que argumentan esa realidad. Es decir, ¿qué quiero hacer yo frente a esa realidad? Medirla, comprenderla o transformarla. En función de esa premisa es que yo puedo entonces identificar con cuál modelo epistémico puedo trabajar, aun cuando la naturaleza ontológica del fenómeno de estudio educativo me indique con cuál debo realizarlo. Si yo quiero hacer un cambio actitudinal en los estudiantes, quiero generar una transformación en el aula de clase a través de la implementación de una estrategia, yo tengo que hacer una investigación-acción. Por mencionar algo. Si yo quiero comprender, desvelar cuáles son los valores culturales que se promueven en el aula de clase en función de una cierta normativa que ya existe, eso es una etnografía en el aula, una fenomenología. Bien, si yo lo que quiero es comprobar la efectividad de una estrategia, de una herramienta, eso es positivismo. Y así sucesivamente. Por supuesto, eso se va afinando una vez que desarrollemos competencias investigativas propicias para alcanzar este nivel de construcción metodológica. Lo que debe ir de la mano con la parte epistemológica. Eso es medular. Ya pues, pasando este recorrido que me condujo a una gran sensación al construirlo con respecto a la formación del docente, porque dije, wow, ¿dónde estamos y qué necesitamos? O sea, realmente esto indica unas líneas rectoras para construir programas de formación, para construir planes de desarrollo, o sea, un sinfín de estrategias que pueden posibilitar el desarrollo de nuestros futuros profesionales en el área de la educación y, por supuesto, la actualización de los currículos en nuestra época. Pues me di el permiso de poder, digamos, profundizar un poco en lo que es la transcomplejidad como discurso y práctica del investigador. Porque es muy bonito escuchar la transcomplejidad como discurso. Suena muy elocuente, muy atractivo, pero cuando llegamos a la práctica, lo primero que nos indica el estudiante o el investigador es no tienes una investigación de modelo para guiarme. Y ese yo pienso que es el peor error en el que podemos incurrir, porque cuando tratamos de replicar un modelo, en este caso va a predominar lo que ya ese modelo está planteando o lo que en el marco de su idea de pensamiento ha generado, ¿no? Y aquí se busca realmente producir ciencia, producir conocimiento en el contexto educativo y no reproducir lo que ya existe, porque entonces viviríamos estancados como disciplina. Y por ello que la transcomplejidad, en una primera instancia, contempla el conocimiento como producto emergente de la construcción multidimensional de la realidad. Es decir, aquí la realidad no es única, no es estática, no es lineal, no es singular. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque en esta construcción multidimensional de la realidad se intersectan diversas miradas, disciplinas, actores, métodos, fuentes y toda una amalgama de posibilidades. Esto nos indica entonces de que la educación es transcompleja totalmente. La educación se nutre de la sociología, se nutre de la filosofía, se nutre de la psicología, se nutre de la administración. Es decir, es una inter y transdisciplina y multidisciplina que aboga a la construcción de un fenómeno complejo como lo es el hecho educativo. Y dentro del hecho educativo, toda esa integración de lo didáctico, lo curricular, la evaluación, la administración educativa, la filosofía de la educación y todas las disciplinas que generan aporte a la comprensión compleja del fenómeno como tal. En una segunda instancia tenemos que desde la transcomplejidad asumimos la investigación como un proceso sistemático, como se asumen en todas las posturas paradigmáticas. Simplemente que este está orientado a la producción del conocimiento con base a la complementariedad. Nadie queda por fuera. Acá el carácter de inclusión prevalece frente a la construcción de todo el proceso. Y aparte de la complementariedad, la integración y la recursividad de métodos, enfoque, técnicas y procedimientos inherentes a un paradigma epistemológico en particular. Es decir, que acá el investigador es capaz de construir su propia ruta atendiendo a su estilo de pensamiento, ni siquiera al del tutor o el docente que lo está orientando en la construcción del proceso metodológico. Por eso que siempre me escucharán en todas partes decir, nadie sabe más que tú, porque es que tú eres el investigador.
Y realmente tú eres el que conoce el fenómeno de estudio y yo lo que voy brindándole es esas herramientas para que él vaya moldeando el proceso de investigación, pero atendiendo a su estilo de pensamiento, no a lo que yo quiera saber, porque entonces si no, termino haciendo la investigación soy yo. Y eso es parte de lo que tenemos que liberarnos en este proceso como investigadores. La transdisciplina propiamente es la base, se considera la base de la transcomplejidad en este caso. ¿Por qué? Porque ella argumenta, fundamenta la bifurcación de nuevas realidades, donde el horizonte del conocimiento se extralimita en función del pensamiento del investigador y el entretejido que éste configura a partir de los aportes de cada ciencia sobre un fenómeno. Es decir, que yo en el marco de la transcomplejidad y la transdisciplina, yo puedo llegar a un cierto límite del recorrido, puedo traspolarme a otro escenario, puedo llegar más lejos que otro, porque todo va a depender de la visión del mundo y la comprensión que el sujeto investigador disponga con respecto al fenómeno que se está desarrollando como investigación. Entonces, la intención no es quedarnos con la mirada única de un fenómeno, sino buscar de que esa realidad sea digamos, retroalimentada o se nutra de diversas fuentes y que cada una de esas fuentes genere un insumo, entendido este como una entidad y que esa entidad al integrarse constituya el todo. Bien, de esa perspectiva es importante el carácter hologramático, el carácter de la recursividad, de la dialogicidad, la reflexividad y otros elementos que estaré conversando más adelante, a razón de poder entonces descifrar realmente la transcomplejidad como camino, como vía para acceder a un mundo tan complejo que a veces decimos, nos tenemos tanto por estudiar y por aprender. Por supuesto, el conocimiento es universal. Para acceder a la totalidad del conocimiento, yo creo que y 5 vidas más para poder llegar a él. Pero como especialistas en un área, desarrollar un pensamiento transcomplejo da posibilidades a interrelacionar diversas situaciones, fenómenos que creemos que no tienen nada que ver, que creemos que son desconocidas, pero ya en el pleno ejercicio del pensamiento transcomplejo nos induce entonces a una transracionalidad, donde hay diversas fuentes que nos permiten comprender y hacer un mapeo, una radiografía de ese estado del arte, de ese fenómeno, y poder entonces establecer un pensamiento relacional y estructural, que es lo que se busca con todo este proceso. Propiedades. Algunas propiedades de la transcomplejidad como discurso y práctica es que es no lineal, es flexible, es inacabado. Es estructural y funcionalmente condensado en un sistema dialógico abierto. Y como sistema dialógico, obviamente tiene una entrada, tiene unos insumos, hay una retroalimentación entre estos insumos, hay una salida, pero eso no implica de que allí termina el ciclo. Puede darse una retroacción o una bifurcación de una nueva realidad y se siguen manifestando esas condiciones relacionales que promueven realmente nuevos escenarios y nuevos estadios, tanto cognitivos como de investigación. Y otra propiedad muy importante es que la transcomplejidad, como postura del investigador educativo, debe manejarse en el contexto de la incertidumbre y el caos, los cuales también generan posibilidades de nuevas construcciones relacionales. ¿Cuánto nos hemos visto, y más ahorita en la pandemia, que nos tuvimos que reinventar qué hago para poder subsistir y todavía seguimos buscando estrategia, quienes hemos tenido que pues, cambiar de rutina, cambiar de hábitos, cambiar la forma en cómo venimos haciendo las cosas para poder adaptarnos al medio y sobrevivir. Pues de eso se trata esta propiedad del pensamiento transcomplejo aplicado a la investigación. Apropiarnos de la incertidumbre y el caos y buscar en ellas realmente cuáles son esas posibilidades para resurgir, para reinventarme y de allí entonces generar una nueva realidad y esa nueva realidad me retroalimente, me regrese esos insumos que yo requiero para seguir construyendo ciencia como tal, ¿no? Discúlpenme si me ven que estoy muy emocionado, pero es que realmente esto es parte de lo que el docente necesita y esto yo lo traduzco en una sola palabra, se llama ADN del investigador educativo. Debemos inyectarnos la investigación en las venas, porque la única manera de aprender es logrando la pasión en el estudiante. Y si yo no transmito pasión y no me apasiono por lo que estoy haciendo, es como enseñar a leer cuando yo no leo, o enseñar a investigar cuando yo no hago investigación. Entonces, es parte del proceso de empoderamiento del cual he venido hablando o refiriendo desde un principio de esta conferencia, la cual he preparado con todo el placer
para IFODOSO y todo el colectivo que nos acompaña. Finalmente, contextualizando un poco la transcomplejidad en la educación, realmente esto implica la configuración del hecho pedagógico con base a los aportes de las diversas disciplinas a favor de la comprensión compleja de su dinámica, considerando el trabajo colaborativo constante. Es decir, que para la transcomplejidad como enfoque integrador de investigación, se asume el trabajo colaborativo como eje medular. Nadie se queda por fuera, donde también se busca la integración de las diversas disciplinas. No puedo casarme con una única realidad, darla por predeterminada, porque entonces estoy trabajando con unos juicios a priori que ya me contaminan como investigador y me cegan frente a la realidad que me espera enfrente para poder construirla y moldearla en función a todos los procesos que van emergiendo desde la praxis como tal. De esta manera, es importante precisar, según Echavarría y Villegas, 2010, que la investigación transcompleja es una nueva cosmovisión paradigmática que propugna la adopción de una posición abierta, flexible, inacabada, integral, sistémica y multivariada, donde lo cualitativo, lo cuantitativo y lo dialéctico se complementan en una relación sinérgica que configura una matriz epistémica multidimensional. Y cuando hablo de matriz epistémica, hablo en referencia a la ruta epistémica de cada uno de nosotros, ese mapeo mental que hacemos de cómo lo veo, cómo lo hago, por dónde lo hago, y empiezo a dibujar ese camino y ese trayecto en función a la complementariedad de métodos, enfoques y otros elementos implícitos en el ejercicio de la investigación. De esta manera, para concretar un poco cuál es la postura compleja del investigador, es importante configurar la realidad educativa a partir de la integración y complementariedad de las políticas educativas, las competencias del docente, el currículo como fuente viable para el desarrollo de contenidos curriculares y experiencias de aprendizaje, la didáctica como arte de enseñanza, aprendizaje en el aula de clase y la innovación como luz para trascender a nuevos escenarios y nuevas fronteras, hacer de todos estos escenarios un único elemento integrado que dé cuenta a primera instancia a la integralidad de, digamos, saberes, digamos, prácticas o experiencias que se dan en el aula de clases en función de todos estos elementos y que articulados permitan entonces el desarrollo de situaciones significativas y colaborativas, didácticas innovadoras, el desarrollo o implementación de secuencias formativas que desde el religaje rompan los esquemas tradicionales, que es lo que buscamos realmente, salir de esa dicotomía, salir de la racionalidad acostumbrada y trascender a un nuevo horizonte, un nuevo camino que nos permita realmente desarrollar nuevas prácticas educativas. La complementariedad es otra postura que el investigador educativo debe asumir, donde se dé la conciliación entre métodos, enfoques, técnicas e instrumentos de investigación que se han catalogado dentro de cada uno de los enfoques de investigación según la literatura existente. Finalmente, la sistematización, empoderarse de la sistematización como proceso clave para la innovación desde el aula de clase, donde surgen múltiples iniciativas para la transformación. Finalmente, la construcción de su propia ruta epistémica. Todo investigador educativo en el campo de la transcomplejidad debe configurar las secuencias de investigación que denoten el estilo y lógica de pensamiento de ese investigador, no de otro porque me prestó la receta o me indicó el camino que siguió o lo que me dijo simplemente mi docente orientador. Finalmente, la emergencia. Esta es una de las posturas más ineludibles en este caso, pues ella nos permite realmente promover la construcción de nuevas realidades pedagógicas desde una perspectiva relacional, dialógica y flexible, con disposición a la conciliación entre lo irreconciliable, como mencioné al inicio de todo este encuentro. Son posturas que, si bien lo observamos, las estoy proporcionando en atención a la formación de investigadores. Ahora, si la quiero llevar al aula de clase para aplicarla con mis estudiantes, implica lo mismo, solo que está supeditado a secuencias operativas de aprendizaje de menor alcance, por supuesto, pero que las estrategias didácticas y de evaluación promuevan la implementación de metodologías activas basadas en el desarrollo del pensamiento transcomplejo en el estudiante. Es decir, que el estudiante no conciba la realidad como estática, lineal, sino una realidad de incertidumbre, donde se da la interconexión de diversas
fuentes, entidades que al integrarse constituyen el todo, como lo refiere el planteamiento de todo este proceso. De esta manera, doy por concluido el encuentro que a bien me han proporcionado las autoridades de IFODOSU, muy agradecidos de la Universidad Euroamericana localizada acá en la ciudad de Panamá, y pues a completa disposición para cualquier inquietud y consulta que se tenga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Atencio. El ISFODOSU se enaltece tanto con su presencia como con todos y cada uno de los conferencistas que en este día han antecedido y quienes han dicho presente acompañándonos en este primer congreso de investigación educativa. Haberle escuchado y degustar todo lo que tiene para compartirnos ha sido todo un honor. Agradecemos la sintonía de las diferentes personalidades que se encuentran con nosotros en el directo, seguirles motivando a compartir sus experiencias a través del hashtag ISFODOSURDO y vía nuestras redes sociales. Y por aquí ya tenemos, por supuesto, algunas preguntas para usted, esperando pueda respondernos. Dice la pregunta número 1. Respecto a los trabajos de investigación desarrollados por estudiantes de grado y posgrado, la tesis y monográficos de los estudiantes son confiables. ¿Qué podemos hacer para poder incrementar esta confiabilidad? Su micrófono, doctor. Sí, qué pena, Gracias. se había cancelado, sí. En el caso de la pregunta, estimo de que están hablando de confiabilidad con respecto al nivel de producción o a la calidad académica metodológica de la investigación o a la confiabilidad de la producción en atención al nivel escolar en el que se presenta la tesis, porque hablar de tesis a nivel doctoral, a nivel monográfico, sí estamos contemplando una investigación de revisión documental en un nivel de pregrado. Sin embargo, viéndolo desde ese punto de vista, voy a dar una pequeña apreciación con respecto a la confiabilidad. Más que confiabilidad, hablaría yo de validez de constructo, de pertinencia de ese proceso, y tiene que ver con los niveles de complejidad en la construcción del conocimiento. Hemos escuchado recurrentemente en el contexto de la metodología de la investigación que en pregrado, en estudiantes de grado, se pueden realizar investigaciones de orden exploratorias, descriptivas, analíticas, de no mayor complejidad, o pueden hacerse algunas propuestas, pero en cambio, o a diferencia de posgrado, especialidad, maestría, doctorado, se implican unos mayores niveles de profundidad en la construcción del conocimiento, por cuanto se debe generar un aporte sustancial al área disciplinar al cual tributa la investigación. En este caso, para los estudiantes de pregrado, se debe tener consideración en que estamos en una época donde necesitamos avivar, despertar esos potenciales dormidos en el área de investigación, que en muchos casos los docentes también los tenemos dormidos. Entonces, al estudiante de pregrado hay que iniciarlo en el escenario de la investigación en los primeros niveles de complejidad, que estoy de acuerdo con la parte monográfica, llevarlo a un estadio analítico, de revisión teórica, de reflexión teórica, de construcción, para que él empiece a desarrollar las competencias investigativas mínimas, considerando que es en el posgrado donde se potencia la formación de investigadores propiamente. Esto no quiere decir que en pregrado no vamos a hacer investigación. Sí se hace la investigación formativa a razón de desarrollar las primeras competencias de investigación en niveles de conocimiento que no sean tan complejos y que impliquen tanto proceso para el estudiante. Particularmente, Eduardo Atencio, yo dejo que el estudiante dé hasta donde pueda dar. Yo lo siento y le pregunto, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu tema de investigación? Preséntamelo. ¿Y por qué no haces esto? No, porque yo quiero hacer esto. ¿Y cómo harías eso? Y en ese debate, en ese encuentro con el tutor, entre el tutor y el tutorado, el estudiante, se va generando esa retroalimentación, se va generando esa retroacción de intención, y el estudiante va tomando como que pista y va tomando luces para ir configurando la investigación, y sin darse cuenta termina haciendo algo que parece de maestría, pero es para pregrado. Sin embargo, el docente debe ser muy cuidadoso de diversos elementos para garantizar la validez de ese proceso. Y una de las fuentes de validez es realmente que el problema de investigación o la investigación que se esté desarrollando sea realmente consono y pertinente en el marco del modelo epistémico que se está planteando la investigación. Porque hemos visto recetas: planteamiento, objetivo, formulación, justificación, delimitación. Ese es el capítulo 1. El capítulo 2 es el marco teórico, porque es el esquema tradicional que el positivismo instauró para desarrollar este tipo de procesos.
Pero, por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación monográfica que debería por mucho llegar a un estadio analítico, y creo que me estoy excediendo en este caso, el estudiante no debería terminar con conclusiones, sino más bien debería terminar con interrogantes, debería terminar con hipótesis, debería terminar con procesos argumentativos producto de la reflexión teórica que ha realizado. Bien, pero me he encontrado con monográfico donde donde el estudiante, perdón, parte de la comprobación de hipótesis, pero si es que la única investigación que comprueba hipótesis es la confirmatoria. Es una investigación que realmente busca causas, efectos, que busca predicciones, que busca otro tipo de elementos, que incluso tiene otras connotaciones a nivel de diseño de investigación. Entonces, esa fuente de validez la da la congruencia, la consistencia entre el marco epistemológico, el método de investigación, el nivel de investigación que estoy desarrollando, la correspondencia que hay entre el objetivo, la pregunta, los resultados y un sinfín de elementos que intervienen en el ejercicio de la investigación. De esa manera podría garantizarse la validez del proceso. Por supuesto, supeditado esto a el acompañamiento del tutor y sus competencias en investigación. Porque en muchos casos los estudiantes terminan haciendo lo que el tutor le indica, pero a veces el tutor es el que requiere fortalecer las competencias y es la reflexión de nosotros como docentes. Empoderarnos, aprender, desaprender, reaprender, porque esto es constante. Esto es constante. Recientemente viví una experiencia con un equipo de investigación de posgrado que estamos trabajando una investigación etnográfica pues, emerge la pandemia y mi pensar era cómo van ellos al terreno, cómo van ellos a Letos a vivirla, a sistematizar la vivencia, la experiencia de los sujetos implicados en los informantes clave, y un día menos pensado me salió una de las participantes, doctor, mire esta postura, esta nueva tendencia, una tendencia que yo ni conocía, que estoy en el mundo de la investigación, y es como ya hicieron del ciberespacio un ecosistema para trabajar la etnografía digital, que también la llaman etnografía virtual. Dice, pero es que no puede ser, ¿no, doctor? Lea. Y he estado haciendo una investigación exhaustiva de más de 50 posturas y publicaciones al respecto, y tiene fuente de validez. ¿Ok? Entonces, es eso, es un aprendizaje continuo. Aquí nada está dado, aquí nada está acabado, como lo dice la complejidad, y todos los días seguimos desarrollando nuevas perspectivas. No escuchamos, Rosani, disculpa. Gracias. Dice la segunda pregunta, ¿cuáles son, a su juicio, 3 características que debe reunir el docente del siglo XXI para impactar en el desarrollo de sus estudiantes? Yo más que impactar, yo hablaría de dinamizar, porque ahorita el docente, la primera característica debe ser motivador. Sin pasión no vamos a lograr realmente avanzar hacia donde necesitamos avanzar. El estudiante realmente de hoy día, y más en esta época de la digitalización, de la era digital, la transformación digital, el estudiante nos lleva muchos kilómetros avanzados a los docentes. Cuando nosotros apenas estamos aprendiendo a utilizar ciertas herramientas, ya el estudiante viene con la actividad hecha y con otros programas que simplemente por descubrimiento él ha encontrado desarrollar. Entonces, yo pienso que la primera característica del docente tiene que ser un docente motivador, un docente que inyecte pasión, un docente interactivo, un docente que promueva aprendizaje colaborativo, un docente que le suministre al estudiante insumos para encontrar valor útil a la aplicación del conocimiento, porque el conocimiento en teoría para el estudiante no es nada atractivo. El estudiante le encuentra sentido cuando él logra aplicarlo y dice, eureka, para esto es que me sirve. ¿Ve? Entonces, en ese sentido, el docente debe ser realmente un promotor de experiencias de aprendizajes innovadora, implementando recursos didácticos totalmente disruptivos que promuevan la interacción para la construcción del aprendizaje, que ese aprendizaje encuentre correspondencia y pertenencia con la vigencia del contexto, con la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, con entornos virtuales de aprendizaje, objetos virtuales de aprendizaje, inteligencia artificial. Por eso decía, el rol del docente ya se transformó y este espacio es escenario propicio para debatir sobre ello, porque ya el docente deja de simplemente planificar, mediar y evaluar la clase. El docente deja de ser administrador, investigador y orientador. El docente pasa a ser un ente transcomplejo que integra todas estas funciones, pero se le añade productor y generador de contenidos instruccionales. Por ejemplo, ya no nos va a servir irnos con una filmina o irnos con una lámina de papel bond y un dibujo o una ilustración. Ya ahorita tenemos que generar
los contenidos propiamente para cada unidad de aprendizaje que estemos desarrollando, atendiendo a la particularidad de cada uno de nuestros estudiantes, atendiendo al criterio de inclusión para superar las barreras que los sistemas educativos y los modelos vigentes nos han impuesto y que los estudiantes cada día se nos ven solapados o se ven más supeditados a lo que son los índices de deserción, a lo que es la parte de desigualdad y lo que son un sinfín de elementos que terminan de inhibir todo este desarrollo. Entonces, características docentes, bueno, di como 10, me pidieron 3. Proactivo, interactivo, colaborador, dinamizador, motivador, que inyecte pasión, investigador en mayúscula, investigador y transcomplejo. Dejar de fraccionar la realidad, dejar de hacer de lo simple un statu quo y de allí no salir. Pues no creamos que la complejidad es porque nos vamos a complejar, porque nos vamos a hacer más complejo y mucho más difícil. No, la complejidad es una comprensión. ¿Ok? No, yo mejor me voy por lo simple, es lo más fácil. Debemos realmente trabajar la transcomplejidad para tener una comprensión compleja del mundo. Hay un evento de ciencia y tecnología, allá estamos. Hay un evento de gerencia educativa, allá estamos. Hay un evento de investigación, allá estamos. Oye, Eduardo, pero tú sabes de todo. No, no es que sepa de todo. Es que como investigador transcomplejo, interconecto las realidades y configuro nuevas posturas. Y que esas posturas, al ser transcomplejas, por supuesto, solapan transdisciplinaria, multidisciplinaria e interdisciplinariamente los fundamentos de diversas posturas. ¿Bien? Muchísimas gracias, no sin desperdicio. De verdad que es una invitación abierta a todos los docentes de mantenerse discerniendo sobre ese perfil de docente investigador. Antes de continuar, doctora Atencio, permítame motivar a los espectadores vía YouTube completar el formulario de asistencia, el cual está disponible en el chat y por medio del cual estaremos levantando esta importante asistencia de ellos con nosotros. Así que recuerden llenar ese enlace. Continuamos con una tercera pregunta. ¿Las competencias investigativas deben ser contextualizadas o generalizadas a partir de la lógica del pensamiento investigativo que usted indica? Sí, particularmente competencia investigativa ha sido una de mis áreas de investigación y publicación a lo largo de mi formación, ¿no? Y fíjate que hay competencias investigativas que son de orden genérico, que sea cual sea la lógica de pensamiento y el estilo de pensamiento del investigador van a prevalecer en el ejercicio. Por ejemplo, las competencias observacionales, las competencias inquisitivas para la formulación de preguntas, las competencias instrumentales, las comunicacionales, tanto escriturales como orales, entre otras, ¿no? Cuando hablamos de contextualización de competencias, se pudiese hablar de un marco de competencias específicas en atención, primero al área disciplinaria en el que se desarrolla la investigación, porque no es lo mismo una investigación en el campo de la gerencia, por mencionar algo, que en el campo de la educación. No es lo mismo una investigación en educación que en el área clínica o médica, ¿ves? Al igual puede suceder con la ingeniería, que es de orden más práctico de investigación aplicada. En este caso, las competencias específicas pudiesen ser contextualizadas en atención a esas áreas disciplinares que yo estoy trabajando o en la cual se desenvuelve la investigación, más no en función del estilo de pensamiento como tal. Sin embargo, la transcomplejidad implica unas ciertas competencias investigativas propiamente. ¿Por qué? Porque mientras que una competencia investigativa instrumental plantea en el área metodológica, por ejemplo, la formulación de, se me ocurre una, formulación de preguntas de investigación o la formulación de hipótesis, y esa formulación de hipótesis solamente va a encontrar cabida dentro de un modelo epistémico, obviamente que va a ser pertinente dentro de ese modelo epistémico, porque lo cualitativo no formula hipótesis. ¿Ve? En cambio, la hipótesis, en lo cualitativo puede prevalecer una competencia específica, instrumental, sobre la categorización de la realidad, categorías emergentes, formulación de categorías emergentes, pudiese ser. ¿Ve? Cosa que no prevalece en el enfoque cuantitativo de marco positivista. Entonces, esas competencias van a encontrar lugar en función de cada una, partiendo de un marco genérico que sí son transversales a la función del investigador como productor de ese conocimiento. ¿Ve? Entonces, hay que tener en cuenta esos elementos. Por una parte, unas competencias genéricas para todas, ¿ok? Y otras que sí pueden ser contextualizadas atendiendo a el desarrollo de la intencionalidad de cada modelo epistémico. En el caso de la transcomplejidad es mucho más difícil, porque la competencia del investigador son competencias transcomplejas, ya integradoras, no disocia, no discrimina ninguna posibilidad.
Entonces, por supuesto que las competencias transcomplejas implican mayores niveles de dominio. Mayores niveles de dominio, ¿por qué? Porque va todo articulado en un solo actuar. Es como que, digamos, dentro de la semilla de la planta está el ADN y toda la información de la planta contentiva. Igualito pasa con la competencia transcompleja. Dentro de la competencia transcompleja están los actuares o los niveles de dominio que implican la movilización de los recursos con base a todos los estilos y enfoques. Entonces, siempre va a estar orientada a la integración, a la complementación, a la recursividad, dialogicidad, flexibilidad, manejo de incertidumbre y la no linealidad. Excelente. Y para finalizar con usted, doctora Atencio, tenemos una última pregunta. ¿Cómo deben las universidades actualizar el currículum docente para formar investigadores? Ustedes dirán, él es investigador en todo. Currículo es mi otra área, soy curricultor. ¿Cómo deben? La palabra deben se circunscribe a dos posturas, una de carácter ético y otra de carácter legal. ¿Ok? Por supuesto, en función a la, digamos, la fundamentación legal de cada país, de cada sistema educativo que regula el hecho en cada una de nuestras regiones, de la latitud, pues se disponen de ciertas reglamentaciones para dicho proceso. Hay países que la actualización curricular se hace en ciertos periodos y tienen una vigencia en función a su resolución de aprobación. Por ejemplo, en el caso de Panamá, particularmente, la Comisión Técnica de Desarrollo Académico que supervisa las universidades particulares, plantea a través de la reglamentación de la ley que de 6 a 6 años las universidades deben actualizar el currículo. Pero ¿qué pasa de 6 a 6 años? Que ya a la vuelta de un año ya el contenido deja de ser vigente en sus grandes casos. A modo no, excepto de aquel contenido que es base, que es genérico, que es clásico, fundamento de un área disciplinar. Entonces, por eso es que yo hago énfasis en el discurso de la innovación curricular a partir de la sistematización de experiencias como clave dentro del aula de clase, donde el docente pueda, a través de la investigación, ir renovando, ir en el marco de la flexibilidad curricular, incorporando nuevos elementos que no permitan únicamente la innovación del currículo, sino la implementación de nuevas metodologías acorde a las necesidades vigentes del contexto. Porque yo no puedo esperar formar hoy un profesional que va a salir en 6 años y que a los 6 años se va a encontrar con otra realidad que no es con la que yo formé en el aula de clase. Entonces, ese proceso de renovación curricular, en primera instancia, va a propender de los basamentos y disposiciones legales que cada país contemple en el marco de sus sistemas educativos. Y en función de ello, ir renovando los currículos, atendiendo a las necesidades vigentes del contexto social y el mercado ocupacional. Vuelvo y repito, el compromiso del docente no es esperar la actualización del currículo, porque entonces ahí es cuando entramos en la dicotomía, o espero que actualicen el currículo y me den el programa de clase para ir a dictar lo que dice el currículo y lo que no esté allí no lo puedo dar, o implemento las últimas innovaciones como, digamos, experiencia significativa o buena práctica que me permite innovar, y cuando se dé la innovación del currículo, la actualización, se incorporan todas esas prácticas sistematizadas, pero si no sistematizo, ¿cómo evidencio? ¿Ven? Entonces, está esa parte del hacer y de la parte de la legalidad del currículo como tal, cuando el currículo es oficial. Bien, pero eso sí debemos tenerlo claro. No debemos esperar para implementar los nuevos cambios y drásticos cambios que se están presentando cuando lo vivimos ahorita en pandemia. Lunes estábamos encerrados, el lunes estábamos en la institución y el martes estábamos encerrados. Así es. Damas y caballeros, el doctor Atencio Bravo, director de investigación y posgrado en la Universidad Euroamericana desde Panamá, hoy con nosotros compartiendo, bueno, ya compartido, la conferencia titulada Posturas Transcomplejas del Investigador Educativo. Ya como bien dijimos ahorita, es un gran reto y una invitación al autoanálisis de cada docente investigador. Muchas gracias, doctor, por su disertación magistral. A cada uno de los conferencistas que también ya nos han acompañado y quienes nos acompañarán en la tarde de hoy, gracias por su atención y por la respuesta al apoyo brindado a este Instituto de Formación Docente Salomé Ureña ISFO 2. Muchas gracias, doctora Atencio.
De esta manera magistral finalizamos esta jornada matutina, no sin antes recordarles que el registro estará fijado en la descripción de este video para todos los que aún no se han registrado. Les invitamos a continuar compartiendo sus experiencias a través de nuestras redes. Recuerden @isfodosubRDO, compartiendo con nosotros también en la jornada que tenemos a partir de la tarde de hoy, a partir de las 2 de la tarde, donde continuamos con este programa de apertura de este primer Congreso Caribeño de Investigación Educativa. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, gracias por acompañarnos y por la atención prestada. Feliz resto de la jornada y que aprovechen de este nuestro primer Congreso.